que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto saludarles y poder saber de cada uno de ustedes. Sabemos que el Señor siempre ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos ha bendecido de una manera especial, así que le agradecemos al Señor esa grande misericordia que Él tiene para con nuestra vida. Queremos darle seguimiento hoy al tema relacionado con el servicio que pues hemos venido platicando con ustedes, y gracias a Dios hemos venido avanzando bastante, diría yo, con respecto a ese tema. Creo que hemos extraído muchas enseñanzas y iniciamos con un tema, ¿verdad? Y de ahí en el segundo tema ya empezamos a hablar del perfil de los servidores basado en las palabras hebreas, pero por lo menos yo he aprendido mucho, y estoy seguro que no solo yo, sino que también ustedes sé que también han aprendido, y que el Señor seguirá ayudándonos de una manera especial. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a suplicarle a Él que Él nos auxilie de manera muy especial. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Dios mío, de una manera muy especial. Te estamos suplicando que traigas sobre nosotros, Padre, ese espíritu de humildad que necesitamos para poder recibir la palabra implantada en nuestros corazones. Por favor, papaíto lindo, ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, ser enseñados, ser capacitados, ser ministrados de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus verdades, de acuerdo a tu enseñanza, tu instrucción, papaíto. Por favor, te lo estamos suplicando, Padre del cielo. Gracias por toda esa bondad y misericordia que siempre tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre del cielo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Tal como lo hemos dicho, hermano, en varias oportunidades, siempre que llegan los periodos o los tiempos finales de algo, ¿verdad? Siempre que termina un ciclo, pues siempre, hermano, es indudable que, hermano, van a haber evaluaciones. Esas evaluaciones seguramente vendrán en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hermano, creo que la economía es una de las áreas donde el Señor seguramente traerá una evaluación para que nosotros podamos de esa forma entender, hermano, que pues Dios no se molesta que nosotros pues administremos nuestra economía, y por eso nos la da para administrarla. Pero también tenemos que recordar que en algún momento el Señor llamó a un mayordomo y le dijo: ya no puedes ser más mi mayordomo, porque he oído de ti esto y esto y esto. Entonces, qué tremendo. Le pidieron cuentas y no estaba preparado para ello. También la cuestión familiar es otra de las cosas que tarde o temprano nos van a pedir cuentas. Y cuando digo la cuestión familiar, no me refiero solamente, hermano, al hecho de los padres que tienen que dar cuenta por sus hijos, porque cuando yo veo en la Escritura, hermano, me doy cuenta que a Caín le pidieron cuentas de su hermano menor. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y esa pregunta, hermano, definitivamente Caín no sabía ni qué contestar, y fue en un momento dado hasta abusivo con contestar, la verdad, cuando él dijo: pues yo no soy guarda de mi hermano, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que nos van a pedir cuenta familiarmente, porque hay cosas, hermano, por supuesto que la mayor responsabilidad en una familia la tiene siempre el padre, la madre, pero no quiere decir que los hijos no tengan responsabilidad. Ellos también tienen responsabilidades, y no solo responsabilidades físicas, sino que aún espirituales también. Otra de las cosas es nuestra relación con la autoridad. Esto es algo bien importante, hermano. ¿Cuál
cuál es nuestra verdadera relación con la autoridad, porque a veces delante de los ojos de los demás o a veces delante de los ojos de la autoridad podría parecer que todo está bien. Dios le bendiga pastor, Dios le bendiga jefe, Dios le bendiga papá, Dios te bendiga, cualquier tipo de autoridad que Dios nos ponga, ¿verdad? Hermano, pareciera que todo está bien, pero en el fondo de nuestro corazón realmente cuál es la situación. Y esto lo podemos ver, hermano, cuando allá los discípulos, usted se recordará que, hermano, estuvieron ellos, hermanos, sentados a la mesa con el Señor, y cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, y al final de cuentas, todos sabemos, hermano, que todos tenían de alguna manera cierto problema en ese sentido, porque todos dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? 11, ¿seré yo, Señor? Claro, entendemos que Judas se evidenció diciendo seré yo maestro, pero eso lo entendemos nosotros ahora, pero en aquel momento no se entendió, porque dice que inclusive el Señor dijo, al que yo moje el pan y le dé en la boca y le dé a comer de mi plato, perdón, ese será, hermano. Y dice que los discípulos no entendieron ni siquiera eso, entonces en aquel momento no se entendió, pero hermano, se evidenció tarde o temprano. Entonces esa es otra situación. Otra de las cosas que yo creo que también va a ser evaluada es nuestra forma de congregarnos, porque uno puede tener una justificación para no congregarse de la manera adecuada. Para mí la manera adecuada es como dice David. Recuérdese que David era un rey. David nosotros lo conocemos como el dulce cantor de Israel, y es que como David más ministraba como sacerdote que como rey, por eso a veces no le hacemos tanto énfasis al reinado. Pero recordemos, un rey de una nación como Israel tenía muchas ocupaciones, hermano, que desarrollar. Sin embargo, David, a pesar de todas esas ocupaciones, dice, una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida, Hermano, eso es algo tremendo, eso es algo maravilloso, el saber, hermano, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y entonces David quería estar en la casa del Señor, que esté yo en la casa del Señor para contemplar su santo nombre, para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. Eso quería estar David ahí, hermano. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Esa es otra de las formas. Nuestra adoración al Señor es otra cosa que tarde o temprano va a ser evaluado, hermano, porque hay un verso que dice que todo lo que respira alabe al Señor. Entonces, hermano, si todo lo que respira alabe al Señor, ¿quiénes son los que tienen que adorar? Recuérdese que es el Padre el que anda buscando adoradores, y si es el Padre es porque busca hijos que le adoren en espíritu y de verdad, y nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a esa instancia. Nuestra humillación, hermano, mire, la Biblia dice que Jesús se humilló a sí mismo, hermano, tomando forma de siervo y llegando a la condición de hombre, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hermano, hubo una humillación excelsa, podríamos decir, suprema, y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo, porque el que se humilla, Dios lo exaltará. Entonces Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, de la misma forma, nosotros deberíamos también, hermano, ahí sí que presentarnos delante del Señor y pedirle al Señor su misericordia, para que nosotros también tengamos esa capacidad de humillación. Realmente, hermano, Jesús, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Nosotros no estamos en la condición de Jesús, hermano, no tenemos esa condición. Y nos cuesta humillarnos. El que era Dios, bueno, que es, pues, pero que en aquel momento, pues, que era Dios, hermano, no lo consideró como un obstáculo para humillarse. Y nosotros que no llegamos, hermano, pero como dijo Juan, ni siquiera inclinados ante él, nosotros ni siquiera a Juan le llegamos. Juan no le llegaba al Señor, pero nosotros ni siquiera a Juan le llegamos. Y todavía nos cuesta humillarnos. Entonces, esa es otra de las cosas que será evaluado. Pero también, hermano, creo que otra de las cosas que va a ser evaluada es nuestro servicio. Mire, justificaciones para servir mal o no servir siempre van a haber.
¿Por qué llego tarde? Por tal y tal cosa. Es que mi marido, hermano, es que mi esposa, fíjese, hermano, es que mis hijos, como la Llorona, ¿verdad? O sea, siempre va a haber una justificación para no servir adecuadamente, ¿verdad? Esto es como los árboles van a ser evaluados por su fruto, pero por sus frutos los conoceréis. Pero recuérdense que no solo basta con dar fruto, hay que dar frutos buenos, porque también hay hay árboles que dan frutos malos. Entonces no basta solamente con decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no, sino que tenemos también nosotros, hermano, que entender esa siguiente etapa o esa siguiente faceta. Así que el Señor nos irá ayudando día con día para que nuestro servicio realmente sea agradable. Recuérdese que en el libro de Malaquías, un verso tan conocido, dice que en el último tiempo se va a discernir entre el que sirve y entre el que no sirve. Al final se va a discernir entre el que sirve y el que no sirve. Y yo creo que eso es algo, hermano, que definitivamente nosotros necesitamos, hermano, pedirle al Señor que Él nos auxilie, que Él nos ayude, que Él tenga de nosotros misericordia. Así que, hermano, el servicio es una de las cosas que el Señor va a trabajar en nuestra vida. Quisiera juntamente con ustedes, hermano, que pudiéramos entonces, basado en esto, que pudiéramos ver aquí este tema que hemos venido dándole seguimiento con la ayuda del Señor y que el Señor nos permitirá seguirlo haciendo, la búsqueda de los servidores, y como subtítulo le pusimos el perfil de los siervos, ¿verdad? Y esto pues lo basamos en el hecho de que, hermano, hay que el Padre busca adoradores, el Hijo busca pecadores y el Espíritu Santo busca servidores. El orden sería primero el Hijo, ¿verdad?, buscando a los pecadores, después el Espíritu buscando a los servidores y, hermano, el Padre buscando a los adoradores, o más bien dicho, primero los adoradores y después los servidores, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces primero nos salvamos, después hermano, adoramos como parte de nuestro, que ya como un link entre la salvación y el servicio, ¿verdad? Está la adoración. Así que eso es algo precioso. Ok. Entonces hemos venido platicando con ustedes de las palabras hebreas y griegas que se traducen como, hermano, siervo o servidor. Y vimos que habían 7 palabras hebreas y 11 palabras griegas, de las cuales hemos venido, ya todas las que están en verde son las que hemos venido trabajando con ustedes. Insisto, una vez más, no pretendo decir que agotamos el tema, porque, hermano, cada uno de esos versos que citaban alguna palabra de estas, ahí había mucho que decir, pero lo hemos tratado de abordar. Y luego, hermano, nos quedamos en la número 14, que es oquetes, perdón. Y entonces hoy pretendemos avanzar 2 más. Puse 2, hermano, como consecuencia de que son pocos los versículos que contienen este tipo de palabras. Entonces, hermano, queremos avanzar. La palabra paidagogos y la palabra paideutes, ¿verdad? Quedarían pendientes la 17 y la 18 para la semana siguiente. Pero entonces ese es el propósito. Ahora, entonces aquí entramos, hermano, a ver esta palabra paidagogos, ¿verdad? Que es la palabra 3807. Cada una de estas palabras, como lo dijimos, contienen la palabra siervo, servidor o sirviente. Algunas contienen las 3, otras contienen 2 y algunas solo una de ellas. Pero entonces ahí nos basamos para decir que ese era el perfil, hermano, de los siervos que nosotros tenemos que llenar para poder ser siervos agradables delante del Señor. Recuérdense que hay un pasaje que dice buen siervo, y no se refiriéndose solamente a ministros. Ya dijimos que ser siervo implica ser un servidor del Señor. Buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermano, eso es lo que todos esperamos oír. Es como cuando se dijo de Jesús, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Cuántos no quisiéramos oír esa voz del Señor diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, ¿verdad? Definitivamente, hermano, todos nosotros queremos
poder hacerlo, o poder oír esa voz, hermano, de que viene del cielo, ¿verdad? Pero, hermano, definitivamente que tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros, hermano, podamos oírla cuando nosotros llenemos ese requisito, ¿verdad? Ok, entonces veamos aquí la palabra paidagogos. Fíjese qué significa, dice de la 38:16, una forma reduplicación de la G71. Líder de muchacho, fíjese, líder de muchacho, siervo, cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Mire, por eso esta palabra paidagogos viene de la palabra pedagogo, ¿verdad? De ahí viene la palabra pedagogo, ¿verdad? De esta palabra paidagogos, pero era un siervo, hermano, que su oficio era llevar a los niños a la escuela, hermano, por implicación dice, entonces tutor, y a ver aquí dice pedagogo, y también ayo, ¿verdad? Ayo, como un maestro, hablando de un maestro, ¿verdad? Entonces, pero fíjese qué tremendo. De ahí nosotros vemos que dentro de las otras, digamos, de la 38:16, que sería una raíz de esta, pues no agrega mucho, hermano, solamente dice esclavo, siervo, ministro ante un rey, niño, siervo, hijo, joven, muchacho y criado. Esta sería la palabra pais, que es una palabra que la vamos a ver también más adelante, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer demasiado énfasis a esta otra palabra porque es una de las palabras que nos quedaron pendientes para la semana siguiente. Pero entonces aquí, si usted se da cuenta, nos está dando ya el significado de la palabra pedagogo y cuál era el oficio, cuál era la función principal, hermano, de ellos, ¿verdad? Aquí prácticamente aparece una sola vez esta palabra, hermano, y es precisamente cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis innumerables maestros, pedagogos, pero también siervo que lleva a los niños a la escuela, hermano, en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mire qué tremendo, hermano. Entonces el apóstol Pablo de alguna forma está reclamando un derecho que él tenía sobre la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Él dice, en Cristo yo los engendré a ustedes. Ustedes pueden tener 10,000 maestros, ¿verdad? Porque aquí dice, aunque tengáis innumerables, pero hay otras versiones que dicen, aunque tengáis 10,000 maestros, en Cristo yo os engendré. Pero no voy a hablar tanto, hermano, de la parte en la que Pablo está reclamando ese derecho, sino que me quiero centrar en esa palabra, ¿verdad? En maestros, pero si vimos son tutores, y recuérdese que la Biblia dice, mientras el heredero es niño, hermano, en nada difiere del esclavo, pero está en manos de los tutores. Entonces quiere decir, hermano, que los tutores son importantes en la primera etapa de un niño, en las primeras etapas de un niño. Recuérdese, hermano, que cuando hablamos de los reyes, ¿verdad? Que tenían a sus consejeros en casa, esos consejeros en casa no eran solamente para aconsejar, tiene un problema, venga a mí, pues lo voy a aconsejar, no, sino era gente que estaba, por decirlo así, de tiempo completo, hermano, en la casa del rey, supervisando el desarrollo, el crecimiento, hermano, el avance de aquellos hijos, porque el rey, por sus múltiples ocupaciones, entonces no podía él directamente efectuar este tipo de función. Entonces lo que sucedía es que tenía que ser necesario, hermano, que hubieran este tipo de tutores. Entonces, pero ¿cuál era la función de los tutores? Llevar una enseñanza, es decir, cuidar físicamente al niño, pero también dar una enseñanza. Y es que, hermano, los tutores tenían una responsabilidad muy grande, porque si algo sucedía con un hijo de rey, hermano, el tutor corría riesgo
hermano, y su vida estaba hasta en peligro de muerte si le sucedía algo, porque ellos eran los responsables. Era una especie no solamente de maestros, sí, aquí lo dice como maestros, pero no era solo como maestros, sino que eran una especie como de nodriza, hermano, que estaba con ellos. Y ellos tenían que velar, hermano, el vestuario, todo tenían que ocuparse ellos, hermano, en cuanto a los hijos del rey. Claro, en este tiempo estamos hablando, ya trasladándolo, hermano, a la iglesia. Y fíjese, esto es bien importante porque estos siervos sirven de guía para otros. Entonces, hermano, por eso es que el liderazgo de la iglesia es tan importante. A veces nosotros podríamos inclusive, hermano, hasta ser irresponsables en cuanto a nuestro privilegio de iglesia, pero si nos encomendaron, si nos pusieron como pedagogos, como maestros, como tutores, si nos pusieron, hermano, a cuidar un grupo de personas, un día nos van a pedir cuentas. Por supuesto que al final de todo al pastor es el que le van a pedir cuentas de las ovejas, pero, hermano, también aquellos que funcionaron como tutores, que fueron asignados en esa condición, porque todos nosotros en algún momento necesitamos un tutor, sea porque esté nombrado oficialmente o no, necesitamos un tutor. Cuando nosotros estamos siguiendo, yo recuerdo cuando me convertí, hermano, que habían unos hermanos, y que Dios los bendiga, que funcionaron como tutores, ¿verdad? Mire, ¿y por qué se hace tal cosa? ¿Y cómo se hace tal otra? ¿Y cómo se hace para esto? Mire, ¿y a qué horas son los servicios? ¿Y qué días son los servicios? Y mire esto, y mire por acá, y mire por allá. Hermano, todo eso, definitivamente, hermano, era importantísimo que alguien se lo dijera a uno. Y entonces ellos, sin estar, como le digo, nombrados oficialmente, pero esos hermanos que en el caso nuestro nos guiaron, nos dirigieron cuando teníamos un problema, cómo llegar al pastor para pedir un consejo, todo eso, hermano, definitivamente era importante, ¿verdad? Y es que, hermano, fíjese que eso es otra cosa, y que tal vez aquí sí podemos ligar lo que Pablo, ese derecho que Pablo dice que tenía sobre ellos por ser el padre que los había engendrado en el evangelio. Pero fíjese, hermano, que en algún momento veo yo, hermano, que estas personas, hermano, tampoco se pueden enseñorear, porque esa es otra cosa que sucede, porque son siervos puestos como tutores, pero ellos no son ni los padres espirituales, ni son, digamos, ni son los delegados de parte de Dios, hermano, pero por eso es que Pablo en algún momento les dice, ustedes pueden tener muchos maestros, pero no se olviden que yo soy el mero tatashkan, que yo soy el mero papá, ¿verdad? Eso es lo que Pablo estaba diciendo, en otras palabras, hermano, por lo que estaba aconteciendo con ellos, ¿verdad? Que algunos se estaban poniendo medio rebeldones, que no crecían, que no se desarrollaban, y bueno, y tantas cosas ahí, hermano. Y entonces el apóstol Pablo reclama ese derecho, porque hay personas también que se adueñan de las ovejas. No, esta es mi oveja y nadie la va a tocar, y es el pastor el que está en. Claro, no estamos hablando de tocar físicamente, no, sino que a veces, hermanos, se les delegó, y claro que las tienen que cuidar, claro que tienen que velar por ella, pero que, hermano, que no se olviden que esas ovejas fueron delegadas y que no son de la persona. No son, cuando digo no son, porque las ovejas son de Cristo, yo lo entiendo, ¿verdad? No me va a malinterpretar, sino que me refiero a no son en el sentido que no se las asignaron directamente a ellas, sino que es una delegación que le dieron a esas personas. Esto es bien importante, hermano, porque, por ejemplo, hay ovejitas que vienen y como tienen una autoridad inmediata, ¿verdad? Que es el líder que está ahí con ellos, entonces esas ovejitas se ministran con esa persona, porque ahí están lo más cercano que tienen, ¿verdad? Y entonces vienen las ovejitas y de repente, entonces dicen, los líderes, ¿verdad? Y cuando el pastor pregunta, mira, y fulanito de tal, ¿cómo está? Me contó que se había ministrado. Sí, hermano, pero eso me lo dijo a mí, solo a mí, en mucha confianza. ¿Cómo así? Si no fue delegado, pues.
él no es la cabeza máxima de esa ovejita, él no es la autoridad máxima de esa ovejita, sino que solamente está delegado. Y entonces, por supuesto que las ovejas, porque a veces también las ovejas cometen el error de decir, mire, le voy a contar eso, pero no se lo va a decir al pastor. Y ahí es donde el líder debe de parar las cosas. Si no quieres que se lo diga al pastor, mejor no me lo contes. ¿Por qué? Porque yo fui delegado de parte del pastor. Entonces, ubicarse en el lugar correcto, sino que a veces caemos en ese juego y no nos damos cuenta. Entonces, son puestos para instruir, son puestos, mano, uno se da cuenta dentro de la iglesia cuando el líder es diligente, cuando el líder es pilas, cuando el líder está pendiente de su equipo de trabajo, cuando ellos están, hermano, entonces las ovejitas inmediatamente, hermano, ven en ellos a alguien a quien pueden imitar y aprenden a hacer las cosas en el orden correcto. Pero si hay desórdenes dentro del liderazgo, hermano, y no hacen las cosas como es debido, y hermano, todo lo hacen así con misterio, como con secreto, como esto, inclusive hay murmuración y muchas otras cosas, entonces lo que va a suceder es que definitivamente, hermano, al final las ovejas eso van a terminar aprendiendo, o se retraen, no se retractan, sino se retraen las ovejas de su servicio, o hermano, caen en el mismo juego del líder. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque definitivamente, hermano, esas son parte de las cosas que suceden constantemente. Así que queremos ser siervos pedagogos, queremos llevar a los niños a la escuela, queremos enseñarlos, queremos instruirlos, queremos capacitarlos, queremos, hermano, que tengan una dirección, queremos funcionar como tutores de ellos, queremos decirles, este camino no es correcto, es que aquí hay muchos perros, aquí no vamos a ir por aquí, vamos a irnos por este camino para la escuela. Estoy poniendo solamente un ejemplo para que usted me lo entienda. Así que, hermano, mucho cuidado en ese sentido con las ovejitas. Ok, este es el único versículo, hermano, que aparece en este pasaje, ¿verdad? Este es el único versículo que aparece, así que vamos a pasar al siguiente. Luego, hermano, los siervos paideutes, ¿verdad? Paideutes, ese es el hermano, este tipo de siervos. Y aquí, hermano, cuando vamos a ver, mire qué concepto también tiene que ver con maestro, pero dice entrenador, maestro, o por implicación disciplinador, instructor, maestro, disciplinar. Cuando vemos aquí la palabra 38:11, es la palabra paideuo, y esa palabra la vimos en algún momento, pero significa, hermano, no, esa no la vimos, no la vimos. Esta palabra significa entrenar a un niño, educar a un niño, disciplinarlo. Dice aprender, castigarlo, hermano, corregirlo, disciplinarlo y enseñar. Mire, hermano, yo creo que esta palabra paideutes, que proviene de la palabra paideu, fíjese, hermano, que es bien importante, porque esta es una de las facetas de la disciplina. En el idioma griego aparecen 7 palabras que se traducen como disciplina. 7, le digo yo, ahí mostrando 8. 7 palabras que significan disciplina. Y dentro de esas palabras, hermano, hay algunas que es llamar la atención, hay otras que se refieren al castigo físico, pero hay una que hermano, que diría yo que es casi que la última faceta de la disciplina, significa dominio propio. Entonces, mire, realmente, hermano, hay muchas personas que no tienen dominio propio porque nunca fueron disciplinados. Y no fueron disciplinados no forzosamente porque fueran unos rebeldes, sino que fueron disciplinados porque los padres no los disciplinaron. En algunos casos porque los padres trabajaban y entonces salían a trabajar, hermano, y dejaban a sus hijos quizás recomendados con los abuelos, y los abuelos ya no están para disciplinar, sino los abuelos son para consentir, ¿verdad? Claro que a veces hay abuelos que se extralimitan en esa función, que no debería ser, porque su función no es quitar la autoridad de los padres, sino que de alguna manera, hermano, consentirlos, ¿verdad, hermano? Atenderlos de una manera distinta a la que lo hacen los padres.
Usted sabe que un abuelo por lo regular se desborda en amor por sus nietos, ¿verdad? Hermano, siempre trata de ser cariñoso con los nietos, en la mayoría de los casos. Algunos pues quizás les costará más que a otros, pero en términos generales eso pasa. Entonces, hermano, yo creo que es bien importante que nosotros le ministremos esta etapa, esta faceta de la disciplina a nuestros hijos, hermano, a nuestros hijos en la casa. Pero hablando de la iglesia también necesita, hermano, tener disciplina. Si la iglesia no es disciplinada, si la iglesia no es instruida, no es capacitada, hermano, en ese orden correcto, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que dice el libro de Hebreos capítulo número 12, dice que Dios al que vamos a ver cómo dice ese pasaje, hermano, porque al que soporta la disciplina, Dios lo trata como hijo. Entonces quiere decir, hermano, que la disciplina se constituye en una especie de prueba, en una especie de examen, en una especie de evaluación para algunas personas, hermano, para saber si realmente, hermano, están avanzando, si realmente se están desarrollando, si realmente están haciendo las cosas de manera correcta. Así que nosotros, hermano, no podemos estar sin disciplina, porque el que está sin disciplina es llamado bastardo. El que es disciplinado es llamado hijo engendrado legítimamente. Así se traduce, hermano, esa palabra fiel. Aquel que es engendrado legítimamente. Eso quiere decir que hay personas, hermano, que al no ser engendradas legítimamente, porque fueron engendradas, no está hablando en lo físico, sino está hablando en lo espiritual, al no ser engendradas de manera correcta. Mire, se necesita de un padre y de una madre realmente. Entendemos, hermano, que hay madres que les ha tocado emprender el trabajo de ser madres de una manera solas, ¿verdad? Aparte de eso, aparte de que tienen que trabajar, les toca la educación de los hijos, y lo han hecho, y muchas de ellas han hecho un extraordinario trabajo, y es plausible realmente ese trabajo que han hecho muchas madres, hermano. Sin embargo, eso no significa, hermano, que el padre no haga falta en ese hogar. Tarde o temprano se evidencia la ausencia de un padre, por muy hábil, por muy diestra, por muy buena madre que sea alguien, ella no va a poder ser padre y madre a la vez. Sí, va a ser padre en el sentido de que va a llevar provisión, pero no en el sentido, hermano, de la formación directa con sus hijos, porque se necesita definitivamente un equilibrio muy, muy marcado para que el niño pueda ser trabajado, enseñado, instruido, capacitado, adiestrado de manera correcta. Entonces, fíjese, hermano, que un hijo que no es disciplinado, que no es enseñado en cuanto a la disciplina, es un hijo que después se vuelve rebelde, ¿verdad? Por eso es que el hijo consentido, dice la Biblia, terminará avergonzando a la madre. Pero si ahora vamos a la iglesia que es consentida, no, yo nunca disciplino a los hermanos, que sea Dios el que los discipline, ¿verdad? Peco en esto, pero no importa, Dios se va a encargar. Sí, yo sé que Dios se va a encargar, pero recordemos que hay cosas, hermano, que hay cosas que nosotros nos toca hacer, y hay cosas que Dios hace. Recuerdo el caso, ¿verdad?, de un ministro de Dios, hermano, que pues llamó como líderes de la iglesia, ancianos, diáconos, los llamó, los estableció, los puso, y de repente entonces uno de esos líderes, hermanos, se levantó en contra del pastor y entonces quizás él pensando, bueno, yo voy a pedirle a Dios que haga algo con este hombre, ¿verdad? Y así al estilo de Samuel, que llegó con el Señor: mira, Señor, no me han desechado los hombres a mí porque están pidiendo rey. Y entonces el Señor le dijo: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y tal vez eso pensaría él, y llegó delante de Dios aquel hombre y le fue a decir: mira, Señor, el anciano tal y tal, mira lo que está haciendo, Señor. Y el Señor le dijo: a quien yo llamo, yo le pongo bozal, pero a los que tú llamas, tú les pones bozal. Dios mío, hermano. Es decir que, hermano, por eso es que realmente, hermano, necesitamos disciplinar. Una persona, mire, así como dicen que cuando
cuando uno quiere conocer a alguien, solo es de dejarlo hablar, dice, ¿verdad? Así dicen algunos. Déjelo hablar y ahí va a conocer qué es lo que tiene en su corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, eso está bien, no sé si funciona al 100%, pero está bien. Pero en el caso de un siervo, en el caso de un líder, en el caso de alguien, hermano, que va a funcionar, ¿dónde se le va a conocer, creo yo? Es en cuanto a la disciplina. Porque miren, mientras no se discipline a alguien, todos, hermanos, están re bien en la iglesia. Todos, Dios le bendiga, pastor, usted es el mejor pastor de todo el universo, le dicen, ¿verdad, hermano? Y aquí le echan salsa y por allá y por acá lo traen y lo llevan. ¿Y dónde te pongo que no te pegue el sol? Pero el día que el pastor tiene que disciplinar a él o a sus hijos por alguna situación o algo que él hizo, hermano, se tiene que poner en orden, ahí la cosa cambia, ahí ya no le gusta, ahí ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que recibir la disciplina y eso es parte de ser un siervo disciplinado, hermano, no un siervo servilista, ¿verdad? Que él tírese ahí se tira. No se trata de eso, hermano, ¿verdad? No es de que hacer cualquier cosa que dice, tírate del barranco y ahí va también. No, hermano, tiene que ser un siervo con discernimiento, tiene que ser un siervo que reconoce la autoridad de que Dios le puso, hermano, a él, pero que también cuando la autoridad se está excediendo en cosas que no es correcta, pues él también dice, disculpe, no, aquí no, esto como que ya está fuera de orden, ¿verdad? Esto como que no es correcto, perdone, esto no lo voy a hacer porque esto ya se pasa de los límites, ¿verdad? Entonces, fíjese que a diferencia del paidagogos, que el paidagogos su función era llevarlo a la escuela y en algún caso pues también funciona como un tutor, ¿verdad? Como un guía, como un maestro. Pero aquí ya no solamente, aquí dice como un entrenador, como un maestro, pero como alguien que tiene que disciplinar, Fíjese, hermano, yo entiendo que en el pasado en las escuelas hubo maestros que abusaron de los niños, eso lo entiendo muy bien. Sé que hubo maestros que se extralimitaron, hermano, en algunas de sus funciones, ¿verdad? Bueno, en algunas, no, en muchas, algunos, no todos, ¿verdad? Pero yo recuerdo, hermano, que de niño a uno lo llevaban a la escuela y el padre llegaba, mire, don fulanito, y por lo regular la mayoría de maestros eran personas honorables, no eran personas, perdóneme, yo sé que las cosas han cambiado, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, no voy a hablar de los maestros de este tiempo, voy a hablar de los maestros de aquel tiempo, eran personas de verdad honorables, porque fue cuando yo estudié. No puedo hablar de los de ahora porque no estoy estudiando y mis hijos también ya no están estudiando, así que los que están estudiando son mis nietos, pero ya no tengo tanto que ver con eso. Entonces llegaba el padre y le decía al maestro, ¿verdad? Mire, don fulanito o doña fulanita, aquí le traigo a mi hijo, va a entrar a primero primaria y se lo entrego. Si usted tiene que corregirlo, no se va a preocupar, corríjalo. Claro, algunos maestros, como ya dije, hermanos, se tomaron demasiado en serio eso y se extralimitaron. Pero otros sí lo corregían a uno, pero también le enseñaban. Sí lo corregían, pero lo enseñaban. Y hermano, pero esa forma drástica a veces de ser de los maestros, hermano, de alguna forma ayudó, claro. Y otra vez lo vuelvo a decir para que nadie me vaya a malinterpretar. Yo sé que algunos se excedieron en eso. Pero por lo menos en el caso mío, hermano, yo puedo dar testimonio, diría, de que hubo maestros, hermano, de los cuales aprendí mucho y eran muy estrictos y lo disciplinaban a uno, hermano. A veces agarre su escritorio y pasaba todo el recreo con el escritorio aquí, hermano, sobre la cabeza y no se lo podía sentar uno a la cabeza, sino que tenía que estar con las manos extendidas. Era duro. Algunos otros le jalaban de aquí, otros, bueno, diferentes formas, otros con un reglazo y qué sé yo. Hermano, era aquello bien tremendo, pero había respeto hacia los maestros. Si usted se da cuenta hoy, hermano, no hay respeto. Los niños no respetan a los maestros, les hacen cualquier tipo de desorden, y si los maestros tal y tal cosa dicen, hermano, ya van, hermano,
a cursarlos a los derechos humanos. La otra cosa, hermano, es que si el niño no estudiaba, perdía. Ahora no. Si el niño no perdió, ¿y qué se puede hacer para recuperarlo? Démosle como 10 recuperaciones. Ay, Dios mío, hermano. No, hombre, no puede ser así. O sea, la cosa ha ido cambiando. Y todo esto porque la disciplina, hermano, es importante. Entonces, desde el momento que nosotros aceptamos a ser hijos de Dios, desde ese momento aceptamos una disciplina. Claro, esa disciplina es cuando sea necesaria y, hermano, y en el orden correcto. También entiendo que hay ministros que se han excedido en esa disciplina, hermano, y han hecho cosas fuera de orden. Eso también lo entiendo, no se preocupe, ¿verdad? Así que, pero solo se lo digo para que nosotros estemos claros. Ok. Ahora, fíjese exactamente, hermano, que yo hablándole de Hebreos 12, ¿verdad? Y es de donde se habla. Fíjese que este es el único versículo, hermano, que aparece esta palabra paideutes, ¿verdad? Que viene de la palabra paideuo. Y esa palabra paideuo significa disciplina. Pero fíjese, hermano, Hebreos 12:9 dice, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, para paideutes, y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Mire qué tremendo, hermano, porque aquí está diciendo que alguien que disciplina es un entrenador, y nuestros padres hicieron esa función, es decir, nuestros padres Dios los puso para hacer esa función. Ahora, si eso es en lo literal, ¿será que en lo espiritual no también Dios pone a los ministros, hermano, con una función de paideutes, hermano, para poder ejercer la disciplina? Es decir, un siervo no solo es el que disciplina, sino que también, hermano, un buen siervo de Dios es aquel que recibe la disciplina de parte del Señor. No es fácil, hermano, no es fácil cuando a uno lo disciplinan. ¿Por qué? Porque a veces esa disciplina, aunque no se diga cuál es el pecado, la disciplina sí se evidencia, ¿verdad? Porque si alguien, imagínese usted, tuvo o tenía privilegio en la iglesia, entonces, y de repente, de la noche a la mañana, ya no tiene el privilegio, entonces la gente empieza a decir, vos, ¿y por qué ya no estás cantando? ¿Por qué no estás tocando? ¿Por qué no estás danzando? ¿Por qué no estás haciendo tal cosa? No, lo que pasa es que me estoy ministrando. Ah, bueno, sí, pues, pero ya la gente, hermano, no se evidenció cuál era la situación, pero la gente empieza a querer indagar, a querer conocer el porqué de aquella situación. Entonces, hermano, yo creo que la disciplina es muy, muy importante. Mire, la persona que nunca se ministra es alguien que nunca va a tener disciplina. Oiga lo que estoy diciendo. La persona que nunca se ministra nunca va a ser disciplinada. Al no ser disciplinada, hermano, solo está evidenciando altivez en su corazón. Y al no ser disciplinada nunca va a poder llegar a tener dominio propio. Ahora, por eso aún, hermano, la disciplina. Entonces hablamos un poquitito de la disciplina en la escuela, pero ahora la disciplina en la casa. Hermano, mire, si realmente la disciplina en la casa depende directamente de los padres. Si nosotros tenemos hijos, hermano, que no respetan a los demás, que no respetan a sus autoridades, es porque seguramente hubo alguna deficiencia en nuestra casa. Quizás teníamos un concepto de cómo nosotros debíamos de educarlos que no era forzosamente conforme dice la palabra, y eso trajo como consecuencia que se distorsionara un poco, hermano, la educación de nuestros hijos, y entonces no se les enseñó de manera correcta. Al no enseñarles de manera correcta, porque, qué sé yo, el niño fue un poquito enfermo, entonces como fue enfermo, hermano, se le empezó a consentir porque se enfermaba mucho, había que llevarlo mucho al doctor, tenía que tenerle ciertos cuidados. Sí, el problema es que tarde o temprano esas cosas, esa ausencia, esa escasez de disciplina que hubo en ese muchacho, tarde o temprano se va a terminar evidenciando, tarde o temprano se va a terminar
se va a terminar notando que hay ahí un problema. Entonces creo yo, hermano, que es muy, muy importante el hecho de que nosotros aprendamos a disciplinar a nuestros hijos en casa. Porque aquí dice, además tuvimos a nuestros padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Otras versiones dicen, y los venerábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Fíjese, hermano, dice también la Escritura que la disciplina nos hace partícipes de la santidad del Señor. Es decir, que una persona que no es disciplinada, hermano, es una persona que no va a participar de la santidad del Señor. A no participar de la santidad del Señor, entonces la consecuencia que va a tener esta persona es seguramente, hermano, es que esa persona, hermano, nunca va a ser arrebatada, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la disciplina nos lleva a la santidad y la santidad nos lleva, hermano, a ser partícipes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, mire hasta dónde podría repercutir el hecho de que una persona no sea llevada, hermano, a ese estado de disciplina. Y es que muchos padres tienen un concepto equivocado en cuanto al hecho de que no, hermano, no. Como me dijo un día un pastor, ¿verdad? Yo creo, me dice, que cuando la Biblia habla de la vara, habla de la rectitud. Claro, en el sentido figurado habla de la rectitud, pero también cuando el hijo, hermano, hace algo indebido, era necesario el castigo, perdóneme, era necesario el castigo, a menos que nunca, porque si el hijo nunca hace hermano, algo meritorio para una disciplina, tampoco lo vamos a estar disciplinando solo por disciplinar, o como aquellos padres que, hermano, regresan del trabajo al final de la tarde y cómo les fue, y cuando llegan la noticia, ¿verdad?, que el niño o alguien de los hijos quebró el televisor, y entonces, ¿y quién fue? Fulanito de tal, y quizás es el más pequeñito, ¿verdad? Y entonces, pues ustedes por no fijarse también, y les cae a todos, hermano, ¿verdad? Cuando solo uno fue el que tenía la culpa, ya a todos les caen, y al más pequeño a veces tal vez ni se le da, no, es que ustedes se quedaron para cuidarlo, no, si no era función de ellos cuidarlo, claro, en un momento dado puede hacer algún tipo de función así, pero no significa que sea la responsabilidad total de ellos. Pero voy al hecho, pues, que, hermano, al no tener una disciplina adecuada, entonces estos problemas resultan dando. Entonces, por eso es que un siervo paideutes, hermano, le toca de alguna manera disciplinar, pero también, hermano, antes de todo tuvo que haber sido disciplinado, porque así como hemos dicho, nadie puede ministrar si no ha sido ministrado, nadie puede regar si no ha sido regado, hermano, de la misma manera nos toca a nosotros. Nadie de nosotros va a poder ejercer una disciplina si primero, hermano, no hemos sido disciplinados. O sea que la disciplina, al final de cuentas, es algo que nosotros tenemos que aprender de parte del Señor. Es el Señor el que nos va a enseñar ese tipo de disciplina. Ok. Entonces, hermano, haciendo un resumen, porque estos dos, si usted se da cuenta, estos dos, ¿verdad? Los siervos paidagogos y los siervos paideutes están íntimamente ligados. Solo que el siervo paidagogos, hermano, su significado no tiene que ver con disciplina, sino que más que todo está enfocado a guiarlos hacia la escuela y en algún momento a ejercer cierto tipo de enseñanza, ¿verdad? Como un tutor de aquel niño, ¿verdad? Definitivamente. Eso es parte. Entonces, un siervo paidagogos tiene que ser alguien, hermano, que tenga también facilidad para enseñar. Es un liderazgo que también va a tener facilidad para enseñar a otros, ¿verdad? Así como él ha aprendido, hermano, también tiene la capacidad de poder enseñar. Pero en el caso del siervo paideutes, hermano, ya está íntimamente ligado con la disciplina. Aquí va un poquito más allá. Por supuesto que sí es maestro, por supuesto que sí es entrenador, pero su autoridad es un poquito más porque, hermano, tiene que ver con disciplina. A veces, hermano, es triste cuando uno
se entera de ovejitas, ¿verdad? Que han pecado, han cometido un pecado, y entonces, hermano, esas ovejitas se les dice, ¿verdad? Fíjese que pues ellos saben que si cometieron un pecado y estaban en sirviendo al Señor, pues, hermano, que tienen que pasar por un proceso de ministración. Pero a veces, hermano, el liderazgo todavía pregunta, mire, ¿y será que hay que disciplinar a él? Como quien dice, lo que pasa es que me hace falta gente en mi área de servicio, y si me quita a él, no se lo estamos quitando, es que él pecó y necesita, hermano, reflexionar sobre ello, aprender el error que cometió. Pero hay líderes que les preocupa más el trabajo que una persona puede hacer que la restauración de la persona, y eso no puede ser, hermano. La disciplina es necesaria para que esa persona pueda realmente, hermano, crezca de manera correcta, crezca de manera adecuada. Así que por lo menos nos quedamos con estos dos. Nos faltarían hablar de los dos últimos. Eso será para nuestro próximo programa, porque pues el tiempo ya se nos ha agotado. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, y vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe a ser siervos paidagogos y siervos paideutes, ¿verdad? Que uno tiene que ver con la tutoría y el otro tiene que ver más con la disciplina. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, te suplico, papito, por favor, que tú, Señor, tengas de nosotros misericordia, que tú puedas obrar grande y poderosamente en nuestros corazones. Estamos conscientes, Dios mío, que tú, Señor, hasta aquí te has manifestado, lo seguirás haciendo y obrarás conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Padre del cielo, Padre bendito, gracias porque, Señor, estamos conscientes, Padre, que solamente tú, Señor, nos puedes ayudar a tener ese desarrollo como siervos tuyos. Bendícenos, ayúdanos, instrúyenos, capacítanos, enséñanos, ministranos, Padre, de manera grande, de manera especial. Por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Gracias, papito lindo, en el nombre maravilloso, precioso de Jesucristo. Aleluya. Amén, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, y gracias siempre por estar pendiente de cada una de nuestras transmisiones, y esperamos poder edificarles. Al concluir esta etapa del servicio, que ya la vamos a terminar, hermano, en otra reunión más, vamos a empezar otra faceta que creo que es muy importante en nuestra vida espiritual. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.